Un 11 de septiembre de 1925 nacía José Joaquín Ávila Portalatín, mejor conocido como Gille Ávila, un evangelista pentecostal puertorriqueño y escritor de origen sefardí. Su predicación y sus mensajes se caracterizaron por proclamar que la venida de Cristo era inminente. Es conocido como uno de los predicadores protestantes más influyentes del idioma español. También fue, en el ámbito del deporte, el segundo finalista para Mr. América en el año 1953. Su familia era judía sefardí y se convirtió al cristianismo. Gille Ávila Portalatín nació en Camuy, Puerto Rico. Sus padres, Pablo Ávila y Herminia Portalatín, eran maestros de escuela y finalmente siguió él sus pasos. Sorprendentemente, se matriculó en la Universidad Interamericana de Puerto Rico en San Germán, con planes de estudiar medicina. Allí se graduó con una licenciatura en Ciencias Naturales y completó sus estudios de medicina previa. A pesar de este éxito, decidió regresar a su ciudad natal y enseñar química y biología en la escuela secundaria local, en donde enseñó durante los siguientes 22 años. Eventualmente, se produciría un cambio de carrera que lo llevaría a más de 100 países a lo largo de 3 continentes. Comenzó a jugar al béisbol en el nivel AA y a entrenar también como levantador de pesas. En el año 1952, compitió y ganó el concurso de culturismo de Señor Puerto Rico y se convirtió en el segundo finalista por el título de Mr. Norteamérica en el año 1953. Sin embargo, un día, aquel joven atleta vigoroso y campeón físico-culturista también se preparaba para las Olimpiadas que se celebrarían en Norteamérica, cuando sintió de pronto que sus articulaciones se resentían y el dolor le era insoportable. Una terrible artritis reumática parecía ser el fin de todo. El diagnóstico de los médicos corroboró sus temores. Su enfermedad era de tipo crónica y esto ponía literalmente el fin a su carrera en el deporte. Cuando pensó que no tenía remedio, recordó una Biblia que tenía en su casa guardada. Le clamaba a Dios en la manera en que él conocía, en esa angustia y en ese dolor, y una noche clamó diciendo: Señor, sáname, escuchando así la voz de Dios de manera audible que le dijo: todavía no. Sin embargo, un día, cuando sintonizaba la televisión, un prominente predicador norteamericano hablaba el mensaje de Jesucristo y no pudo resistir escuchar aquel mensaje con el cual su vida se vio literalmente impactada. Así, se dirigió a su cuarto y tirándose de rodillas, rindió su vida a Cristo. Un Cristo que lo tuvo como su más ferviente impulsor, anunciador y propalador. Cristo salvaba, sanaba, liberaba y poco a poco fue experimentando el poder de Dios sobre su cuerpo hasta milagrosamente quedar totalmente sano de su enfermedad. Dios tenía planes para Gille Ávila, ya que por sus triunfos deportivos se convirtió en un héroe en su tierra. Su secuela de éxitos tuvo un repentino revés, y este revés reflejaría los planes y los propósitos de Dios para convertirlo en un canal de bendición para miles. Dios lo necesitaba para un campo mucho más importante que el campo del deporte. Dios lo necesitaba para el campo del evangelismo. Aunque Gille Ávila siempre estuvo profundamente interesado en el cristianismo, estuvo convencido de dedicar toda su vida y su trabajo al evangelismo después de haber visto un programa de televisión cristiano presentado por Oral Roberts, un televangelista estadounidense que a principios de la década del 60 tenía un mensaje poderoso a través de la televisión. En 1967, Gille Ávila se retiró después de 22 años como maestro y comenzó a concentrarse en el trabajo cristiano. Se convirtió en un predicador a tiempo completo y en 1972
invitó a varios amigos, familiares y vecinos a formar el Escuadrón Relámpago Cristo Viene, que se congregó en una pequeña habitación de su casa para discutir el tema. Biblia, salvación, cristianismo y el apocalipsis eran los temas que generaban interés y discusión. Finalmente su ministerio y sus seguidores aumentaron dramáticamente, a tal punto que tuvo que construir un nuevo edificio de 3 pisos cerca de la carretera estatal PR2 para acomodar al público asistente a sus reuniones. Varios grupos eclesiásticos siguieron su predicación y muchos evangelistas latinoamericanos lo invitaron a predicar en sus comunidades y en sus iglesias locales. Esta demanda llevó a Gille Ávila a crear un programa de radio y finalmente una red de televisión llamada Cadena del Milagro, para que su predicación pudiera llegar a las mismas comunidades que él visitaba. La red y su ministerio habían crecido considerablemente a lo largo de los años, expandiéndose a revistas, libros, cintas de audio, videos y programación ya grabada para la televisión en varios países. El edificio de 3 pisos que él y sus seguidores cercanos construyeron originalmente ahora sirve como la sede del ministerio de Gille Ávila y su red de televisión. A partir de la década de 1970, Gille Ávila se convirtió en un laborioso evangelista, visitando casi todos los países latinoamericanos. Muchas ciudades de América del Norte y también partes de Europa fueron frecuentadas por este hombre de Dios. Apareció en una transmisión diaria por la mañana predicando versículos seleccionados de la Biblia y recibiendo peticiones de oración de parte de los espectadores. También apareció todos los sábados por la noche en el programa insignia de la red, Campaña por TV, una campaña literalmente realizada, pero a través de la televisión, en donde predicó versículos seleccionados del Nuevo Testamento. Presentaron grupos de música cristiana y también invitaron a televidentes a convertirse al cristianismo a través de una sencilla oración. En sus espectáculos alentó a los espectadores a congregarse, yendo a iglesias cristianas y a formar grupos cristianos para discutir la Biblia y los eventos actuales. Estos programas y muchos otros se transmitieron en Puerto Rico y el Caribe, y además vía satélite a toda América Latina, los Estados Unidos y ciertas partes de Europa. Además de sus programas de televisión y su predicación pública, Gille Ávila fue un escritor prolífico, publicando numerosas obras a lo largo de sus años de ministerio. Muchas de sus predicaciones públicas han sido grabadas y publicadas por diferentes medios. Gille Ávila estuvo casado con Carmen Delia Talavera, más conocida como Yeya. Con ella tuvo 3 hijas, Noemí, Doris Mirna y Carmen Ilia. En el año 1989, su hija Carmen fue asesinada por su esposo. El 28 de abril del año 2009, su hija Noemí, una pastora cristiana, murió en un accidente automovilístico en Freites, Venezuela. Aunque su ministerio se ha expandido a través de 3 continentes y su nombre se convirtió en un nombre familiar entre las personas cristianas de América Latina, él prefería una vida humilde y siguió viviendo en la misma casa que poseía, que estaba en las mismas condiciones que se encontraba antes de que él comenzara su ministerio. Su vida familiar y personal atravesó muchos sobresaltos y a pesar de la pérdida de 2 de sus hijas, él siguió firme, más allá de los obstáculos y las complicaciones que aún su propia salud le imponía. En 2009 sufrió un derrame cerebral. Fue tan debilitante que limitó su capacidad para poder hablar y por eso se retiró de la predicación pública. El 28 de junio del año 2013, Gille Ávila murió de un paro cardíaco cuando tenía 87 años de edad. Sin dudas, Gille Ávila peleó la buena batalla y acabó la carrera convirtiéndose en un ejemplo a seguir por su integridad, por su continua búsqueda de Dios, pero fundamentalmente
por su pasión por las almas.